Bueno, comunidad, bienvenidos a un curso más de los que venimos trabajando en nuestro canal. Hemos venido trabajando durante estos días con diferentes lenguajes o cursos que venimos fundamentando. Aclaro que en este momento estamos fundamentando y más adelante vamos a pasar a algunos proyectos un poquito de mejor nivel y el nivel va subiendo su complejidad a medida que avancemos en los proyectos. En el canal ya podemos encontrar fundamentos de HTML, fundamentos de CSS y vamos a empezar a trabajar en este video los fundamentos de JavaScript. Recuerden que todo esto tiene un sentido y es construir páginas web y posteriormente pasar a aplicaciones web. Los primeros que mencionamos fueron HTML para que conociéramos una estructura de una web. Luego pasamos a CSS para que empecemos a manipular estilos. Ahora vamos a JavaScript y JavaScript es para manejar la interactividad de la web. ¿Qué es lo que tenemos que entender de este? Que generalmente las páginas son estáticas, pero cuando dejan de ser estáticas y necesitan que tengan algún tipo de función que me ejecuten acciones, ya pasamos a llamar estas páginas dinámicas y es necesario que a través de unos scripts generemos ese tipo de interactividad. Entonces, dicho esto, ya sabemos cuál es la finalidad de JavaScript dentro de la web. Es conectar, sea con HTML o otros tipos de interfaces y dar ese tipo de acciones que vamos a ir viendo a lo largo de la fundamentación de estos cursos. Lo primero que vamos a hacer es tener nuestro editor de texto Visual Studio Code. Si tienen dudas de cómo instalarlo, pueden ir al canal y buscar la instalación de este. Creamos una carpeta con el nombre del archivo y la traemos a este editor de texto. Mi carpeta para este editor de texto se va a llamar CCC JavaScript, lo que quiere decir creando código Latam JavaScript. Pues acá es independiente de cómo le pongamos nosotros el nombre. Lo que necesitamos tener claro es que debemos crear una carpeta donde vamos a realizar el trabajo. Lo primero que debemos de tener en cuenta cuando vamos a usar JavaScript es la extensión del archivo. Entonces lo voy a poner script.js. La extensión, acá lo vemos, me dice que estoy trabajando en un archivo de JavaScript. Voy a repasar archivos anteriores que hemos trabajado: index.html y style.css. Con esto vemos que hemos trabajado algunos nombres de archivos que manejan diferentes extensiones y que tienen ejecución de diferentes tipos de código. Les trae el ejemplo para que recordáramos que hemos venido trabajando y cómo estos se interpretan. Bueno, de estos dos para este curso de fundamentos, por el momento, para iniciar, solo vamos a estar trabajando con JavaScript y en algunos casos empezando la fundamentación con HTML. ¿Por qué? Al inicio del curso les dije que JavaScript es el que hace que las páginas estén interactivas y nosotros donde tenemos la estructura de nuestra página la tenemos en HTML. Por lo tanto, me hace mucho sentido que el curso vaya dirigido hacia cómo funcionan los dos juntos. Si bien vamos a tener unos conceptos acá en algún punto o este código que escribamos dentro de este archivo lo vamos a tener que ejecutar dentro de el HTML o en algunos casos dentro del mismo HTML podemos estar ejecutando algunos scripts. Bueno, vamos a ver nuestro primer concepto de JavaScript, o lo primero que debemos entender, que son las variables. Bueno, ¿y qué es una variable en programación? Una variable en programación es un espacio de almacenamiento de información o de datos para uso posterior. Por eso tenemos esta hoja de cálculo abierta para que hagamos un dibujo y lo expliquemos cómo funciona una variable. Bueno, vamos a tener una estructura básica que es tener un nombre de una variable. Vamos a tener al lado de esa estructura otro concepto que se llama valor de variables. Y pueden tener ya otros que se llaman los tipos, pero vamos a usar solamente estos dos. Voy a pintar vamos a pintar estos títulos. Vamos a ponerlo en negrita y vamos a ponerle un color para la explicación. Les mencioné que tenemos variables, que las variables tienen el nombre de la variable y el tipo de la variable. ¿Qué variables nos vamos a encontrar nosotros a nivel de industria? Cuando estemos llenando un formulario nos vamos a encontrar con una edad y el valor va a ser tengo 20 años, con un nombre y el valor va a ser Juan, con un tipo de documento de identidad y el valor va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, con una nacionalidad y el valor va a ser Perú, Colombia, Bolivia. Bueno, entonces esto es lo primero que quería que entendieran, que es una variable. Una variable son datos que se almacenan y en algún punto los vamos a utilizar dentro de una aplicación. Entonces, tengo la variable edad y en una aplicación, no sé, en la aplicación universitaria,
esta variable la voy a consultar para traer las edades de los cursos de primer semestre de ingeniería de software. En una empresa ya puede que las variables que voy a almacenar sean ID de cliente. Vamos a traer esto por acá. ID de cliente, ID de producto, precio del producto. Perdón, yo corrijo esto. Precio del producto, valor del producto, algún producto de inventario. Tela, si estamos hablando de una empresa textil, tela de referencia 1 y ya sus respectivos valores. Entonces, lo primero que quería era que entendieran qué es una variable. Una variable es una cajita de un dato específico que yo lo guardo en algún lado de mi aplicación para después hacer el uso de esto. Ahora sí, vámonos a qué son las variables dentro de JavaScript. Las variables dentro de JavaScript es la manera en que nosotros vamos a llamar esos datos. En JavaScript existen tres tipos de variables y solo vamos a usar dos. Ya les explico por qué. La variable 1 se llama var, la variable 2 se llama let y la variable 3 se llama cons. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Entonces, perdón que por acá me falta la let. La palabra var es lo mismo que la palabra cons, solo que es en una versión más antigua de JavaScript. Por eso les dije, existió, la menciono para que la conozcan, pero no se usa. ¿Por qué se las explico acá? Para que si ustedes se encuentran con un código muy antiguo que debemos actualizar, refactorizar, sepan que eso existe y sepan que está en una versión antigua y debemos actualizarlo. La variable let se usa para hacer o ejecutar variables que cambian, es decir, que los datos no son estáticos. Las variables que nosotros declaramos acá en toda la ejecución pueden estar cambiando. Entonces coloquemos son cambiantes. Y la variable cons es una variable fija, no cambia. Entonces, vámonos a ver esto en ejemplos. Bueno, y vamos a ver la estructura o la síntesis de una variable. Yo les dije acá, hay un título que se llama nombre de variable. Si ven acá en el archivo hay otro que se llama valor de variable. Se los expliqué así porque así es la sintaxis de una variable. Voy a poner la sintaxis tanto con cons como con let. Entonces, sintaxis es cómo se debe escribir el código para que lo tengan en cuenta. Entonces, tenemos la variable let, tenemos nombre de variable y tenemos valor de variable. Listo. Entonces, esto es la sintaxis de una variable let. Vamos a hacer la de cons y las explicamos. Pongamos que esto es otra variable y el valor. Entonces, esto es la sintaxis comunidad. Escribo una variable, le coloco un nombre a esa variable, coloco un igual para que me diga que ese valor pertenece a esta variable. Lo mismo para cons como para let. Miren que la misma estructura. Nombre de variable let, nombre de variable cons. Entonces ya dijimos que es depende del uso. Nombre de variable para ambos y valor para ambos. Entonces, vamos a explicar ya esto que hicimos en dos ejemplos. Vamos a escribir una variable cambiante. La variable se va a llamar edad y el equivalente de esta variable va a ser 20 años. Listo. Vamos a escribir otra variable que se llame cons. El nombre de esta variable va a ser pi y el equivalente de esta variable va a ser 3,1416. Entonces, les dije algo ahorita. Primero, todas tienen una síntesis que es nombre de la variable, perdón, variable o declaración de variable, nombre de la variable y valor. Acá lo vamos a ver cómo usar dentro de un código real. Estamos usando let, lo estamos usando para una variable que se llama edad y lo estamos poniendo un valor. ¿Por qué puse edad como let? Yo les dije, son cambiantes. La edad cambia a 21, a 22, a 23. La constante pi no me puede cambiar. La constante pi es una constante que no varía, entonces no va a cambiar. Ese es nuestro primer ejemplo para variables. Querían que ustedes entendieran que es una variable, poner algunos ejemplos de variables y que ustedes vieran cómo funciona. Listo. Vamos a explicar unos ejemplos de variables. Bueno, vamos entonces a hacer un primer ejemplo dentro de cómo funcionan las variables dentro de un documento. Voy a borrar estos ejercicios que ya vimos para que no nos arroje un error en el interpretador. Vamos a abrir con OpenWLite Server nuestro editor de texto. El primer ejercicio de variables lo vamos a hacer dentro de HTML porque vamos a ver lo más sencillo. Entonces vamos a crear un documento
Este documento lo vamos a llamar primera variable. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a empezar codificando HTML. Esto se llama modificar contenido con variables. Vamos a ponerle texto original. Vamos a ponerle un parrafito. Vamos a ponerle texto original. Y con esto ya tenemos un texto que nos está diciendo que este es el que vamos a mostrar cómo se hace la modificación del contenido de una variable y que este es mi texto original. Bueno, acá tenemos un HTML básico. Para nosotros poder usar JavaScript dentro de este HTML, vamos a poner un ID al cambio que queremos realizar, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle un ID, vamos a ponerle mi párrafo. Esto es más para identificar desde dónde vamos a hacer el cambio. Listo. Ya tenemos un ID para este párrafo. Lo que tenemos que hacer es empezar a usar JavaScript dentro de HTML. ¿Cómo se utiliza JavaScript dentro de HTML? Se crea la etiqueta script y vamos a empezar a llamar la variable que queremos cambiar. Dijimos que let lo usamos cuando una variable es cambiante, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar por un texto nuevo. Ese párrafo que creamos. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Vamos a poner una variable para ese texto nuevo. ¿Qué valor le vamos a dar a este mensaje que queremos cambiar? Vamos a decir, sabemos ya usar variables. Bueno, entonces estamos diciendo que creamos una variable que se llama texto nuevo. Y ese texto nuevo nos va a decir, sabemos usar una variable. Y esto me va a reemplazar de la siguiente manera. Vamos a llamar el documento dentro de HTML con la función getElementById. ¿Qué significa esto? Está diciendo, en el documento obtener un elemento por ID. ¿Y cuál sería el ID que nosotros queremos obtener para cambiar? Ya lo creamos y se llama, párrafo. Entonces vamos a decir que es párrafo. Y que va a ser reemplazado por la variable texto nuevo, que es la que ya habíamos creado. Y vamos a cerrar esto. Lo ejecutamos y vimos cómo cambió. Dice, ya sabemos usar JavaScript. Así es como funciona una variable gente. JavaScript se usa para ejecutar una instrucción dentro de una web. Si quitamos el script que creamos, él va a volver al texto original. Si nosotros volvemos a implementar el script, recuerden la orden que le está diciendo. Texto nuevo es una variable que me va a reemplazar el ID que yo creé como mi párrafo dentro de un texto. Y vemos que cuando se guarda, lo guardamos con control S, se modificó. Este es el primer ejemplo y la explicación de una variable. Espero que haya sido claro. Vamos a ir poniendo más ejemplos para explicar.